Un sensor de ultrasonidos se utiliza para medir la distancia. En Tinkercad podemos simular dos sensores que podemos utilizar con Arduino. Uno es el ping de Parallax, que tiene 3 pines, y otro es el HC SR04, que tiene 4 pines. Este último es el que aparece en todos los kits de Arduino. El problema es que para utilizarlo debemos utilizar una librería que se llama NewPing. Si buscamos información de esta librería, vemos que para utilizarla podemos usar un código tan sencillo como este, donde declaramos los pines de disparo y de eco, la distancia máxima que queremos medir y un código bastante sencillo que nos devuelve la distancia en centímetros del obstáculo. El problema está aquí, que esta librería no la podemos simular en Tinkercad, al menos no de una manera sencilla. Entonces vamos a ir al otro sensor, al sensor ping, y vamos a ver algún programa de ejemplo en Arduino. Si abrimos ejemplos, dentro de sensores vemos que tenemos aquí ping. Este ejemplo es con el sensor de 3 pines. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo con control A, copiarlo y llevarlo a Tinkercad. Creamos un nuevo circuito, insertamos como siempre una placa de prototipos y una placa de Arduino. Ahora vamos a buscar el sensor de ultrasonidos. Entramos en todos y comenzamos a teclear ultrasonidos, ultrasonic, y vemos que está aquí. Este sensor de 3 pines es el que vamos a utilizar. Tiene 3 pines, uno va conectado a masa, otro a 5 voltios y este es el que utilizaremos con Arduino. Los conectamos. Y este lo conectamos a cualquier pin de entrada y salida, por ejemplo, al pin 2. Entramos ahora en el código, texto, como siempre. Borramos este código y pegamos el que habíamos copiado desde el IDE de Arduino. Aquí tenemos el programa que aparecía como ejemplo. Vamos a simularlo a ver qué hace. Lo simulamos, pulsamos aquí para ver la información que envía por el USB y vemos que no funciona. Esto es así porque utiliza el pin 7. Vamos a cambiarlo por el pin 2. Y ahora sí vemos que funciona. Vamos a hacer la placa un poco más pequeña, pulsamos sobre el sensor y nos aparece un obstáculo, que estará a una distancia que la envía aquí. Vemos que se corresponde en centímetros y en pulgadas también con la distancia que marca. Así que podemos saber a qué distancia hay un obstáculo. La aplicación clásica es un sensor de aparcamiento, pero lo podemos utilizar para detectar que hay cualquier cosa a una distancia determinada. Vamos a quitar los comentarios para que no nos distraigan y vamos a ver cómo funciona el código. Lo primero que hace es inicializar el puerto serie para enviar por el USB la medida. Declara unas variables que es duración, que la necesita para trabajar con el sensor. ¿Cómo funciona este sensor? Pues tiene un emisor similar a un altavoz, pero de ultrasonidos, y un receptor similar a un micrófono, pero con ultrasonidos. Lo que hace es emitir un pulso, una serie de pulsos, y espera un tiempo. Como conocemos la velocidad de propagación del sonido en el aire, podemos saber la distancia que ha tardado entre ir y volver estos sonidos que hemos enviado. Vamos a ver cómo realiza el cálculo del tiempo. Lo que hace es llamar una función que llama microsegundos a pulgadas o bien microsegundos a centímetros. Esta función está aquí debajo del código. Normalmente el código, el loop, funciona con esta llave y normalmente no hay nada después, pero aquí declara una serie de funciones. Vamos a ver el ejemplo de centímetros. Lo que hace es tener en cuenta que la velocidad de propagación del sonido en el aire es unos 340 metros por segundo, aunque esto depende de muchas cosas como la temperatura y humedad, y nos dice que, bueno, que eso se corresponde con 29 microsegundos por centímetro. Como el sonido tiene que ir y volver, tenemos que dividir el sonido por la mitad. Entonces, si emitimos un sonido y nos llega un eco, haciendo esta operación obtenemos la distancia en centímetros. Lo que ocurre es que a mí no me gusta que estén las funciones aquí fuera del código principal, sobre todo cuando son tan sencillas. Entonces sabemos que la operación que tiene que hacer es esta. Bien, lo que vamos a hacer es eliminar estas funciones, no nos sirven para nada. Y vamos a quitar cualquier referencia a las pulgadas, porque solo queremos la medida en centímetros. Eliminamos esto. Y en lugar de hacer esta llamada, colocamos esto, pero no es microsegundos, sino duración lo que queremos. Además lo vamos a poner en castellano, duración, para que no nos liemos. Y en vez de centímetros, vamos a llamarlo distancia. Vamos a utilizar la magnitud y no la unidad de medida, para no confundirnos.
si tenemos que la distancia es igual a la duración entre 29 microsegundos, que es el tiempo que transcurre en cada centímetro, entre 2, porque el sonido tiene que ir y volver, porque lo que hacemos es detectar el eco de este pulso que generamos aquí. Generamos un pulso, ¿no? Un 0, un 1 y un 0, y esperamos a que nos llegue aquí. Vamos a ver si funciona y no tenemos ningún error. Sí que tenemos un error, porque todavía tenemos aquí las pulgadas. Las eliminamos centímetros, que ya no existe, colocamos distancia, y ahora sí que debería funcionar. Abrimos el monitor serie, movemos el obstáculo y vemos que funciona. Una cosa a tener en cuenta es que con este sensor no podemos medir a grandes distancias. Por encima de 40 centímetros no suele funcionar, pero más allá de 20 conviene no utilizarlo, y por debajo de 2 centímetros tampoco. Podemos hacer medidas muy pequeñas, aquí lo podemos ver, y a partir de aquí ya no sabemos si la medida es cierta. Por ejemplo, aquí nos dice que estamos a 336 centímetros. Por debajo de 2 centímetros no sirve. Si queremos detectar o hacer medidas de distancias menores, debemos utilizar otro tipo de sensores. En cualquier proyecto donde necesitemos medir una distancia que esté entre esos 2 y 20 centímetros más o menos, podemos utilizarla como un sensor de aparcamiento o cualquier circuito que detecte una distancia, que detecte que cualquier obstáculo o objeto esté a menos de esta distancia.